Sí. Ah, Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Ah, Estamos aquí nuevamente continuando con nuestros estudios o conociendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Y en esta ocasión vamos a mirarlo bajo el título Jesús, Cordero Pascual y Siervo de Dios. Estamos estudiando la historia en los evangelios, en el Evangelio según San Juan, en esta ocasión el capítulo 13, en el cual se nos habla acerca de la Pascua y se nos dice de la manera siguiente. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para presentarse para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Acerca de esta expresión, la Pascua, es muy conocido en el mundo entero esta fiesta que se celebra en nuestro país en el mes de abril o en marzo, a finales de marzo, primeros de abril. También conocido como la Semana Santa, Semana de Pascua, Semana Mayor o algunos otros títulos que se le dan, los cuales corresponden a una fiesta establecida por Dios para con el pueblo de Israel, ya que éste se encontraba esclavo en la tierra de Egipto. Por un periodo aproximadamente de 430 años estuvo en Egipto. De ahí Dios lo sacó con mano poderosa después de que ellos clamaron por la aflicción a la que estaban siendo sometidos en esta nación. Dios escuchó su clamor y lo sacó con poder, porque aún el faraón no los dejaba salir de ahí. Así que Dios, al sacarlos de ahí, estableció como principio de meses o como principio de año este mes en el cual celebrarían esta fiesta, la Pascua. En esta correspondía o se hablaba de la manera siguiente al respecto en ella y de la manera en que lo habían de celebrar. En Éxodo 12:1 nos dice, Hebreos 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. El 10 de este mes, tómese un cordero por familia, el animal será sin defecto, y lo guardaréis hasta el día 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es la manera en que había de celebrarse esta Pascua. Y todo esto era un símbolo de lo que había de manifestarse en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y pudiera yo decirles, a fin de sacar al mundo entero de la esclavitud del pecado, simbolizando o tipificando a sacar al mundo entero de la esclavitud del pecado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él derramó su sangre sobre la tierra a fin de que los habitantes de la tierra pudieran ser salvos, todos aquellos que aceptaran este sacrificio a su favor. Y de la manera en que se había de realizar la Pascua en el tiempo señalado por Dios al pueblo hebreo o al pueblo de Israel, era de la manera siguiente. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es, en el marco de la puerta, los 2 de lado y la parte de arriba, poner sangre con un tipo de esponja, no recuerdo cómo le llamaban a este objeto, un hisopo, y marcar
dinteles de las puertas, ponerle sangre sobre los dinteles de la puerta. Así dice la Escritura: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ciertamente puedo decirles, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de una manera en que nosotros no vemos, pero el Señor lo ha simbolizado de esta manera, al derramar su sangre sobre la tierra y procediendo nosotros de la tierra, aquellos que la han aceptado o le han reconocido como Señor y Salvador, de una manera inexplicable e invisible, el Señor la puede ver en cada uno de los que le han recibido. Y cuando Él traiga juicio sobre la tierra, esa sangre nos cubrirá de los juicios que Dios hará caer sobre la tierra. Y no solo eso, sino que esa sangre nos redimirá para presentarnos ante su presencia, justificados por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor y no por las obras que nosotros hayamos hecho. Todo esto que Dios escribió en la ley es símbolo de lo cual Cristo Jesús lo vino a llevar a cabo a favor del mundo entero. Y este día os será por memoria, prosigue la lectura en Éxodo 12, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El que los pueblos, el que las naciones hagan memoria de esta fiesta de Pascuas o Semana Santa hasta el día de hoy o hasta nuestros tiempos, nos da testimonio de la veracidad y de la existencia de Dios, de la veracidad de la palabra y de la existencia de Dios, pues aún se sigue celebrando entre las naciones esta fiesta. Así que esto nos sirva por testimonio para que no tomemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en vano, sino antes creamos en su ministerio y a través de esa obra nosotros seamos salvos. Recuerda, Jesús da un ejemplo de siervo, aunque fue presentado e introducido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por Juan el Bautista, y también de esto se proclama en las congregaciones. Él nos dio un ejemplo de siervo, siguiendo la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, podemos darnos cuenta en el verso 3 que Jesús ya estaba a punto de ofrecerse en sacrificio por los pecados del pueblo. Y él sabía lo que le había de acontecer en los próximos 3-4 días que vendrían. Ahora, recordemos esto. La Escritura dice en el libro de Éxodos, en el día 10, cada uno tómese un cordero, y lo habían de tener en casa por 3 días y medio antes de sacrificarlo. En esto, la familia se encariñaría con el cordero y sentiría un dolor al ver que lo sacrificaba. Nuestro Señor Jesucristo, en el principio de su ministerio, cuando Juan el Bautista testificó
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Duró aproximadamente también 3 años ejerciendo su ministerio. Pero ahora, cuando se presenta el Señor, dice, cuando principiaba la semana de Pascua, también faltaban algunos 3 días, casi 3 días y medio, para que Él fuera crucificado también. Y Él se presenta o le habla a sus discípulos diciendo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, para darnos un ejemplo de siervo. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Sí? Entonces, Él está dando un ejemplo de siervo. Se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Y podemos nosotros mirar que Dios presentó a nuestro Señor Jesucristo como siervo. En Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado. ¿Sí? Pero antes había de ser servidor. Y nuestro Señor Jesucristo también hizo esto manifiesto a sus discípulos. Yo estoy aquí como el que sirve. Ciertamente soy Señor, soy Maestro, ¿sí? Pero estoy aquí como el que sirve. Y Dios así presenta a nuestro Señor. Dice, aquí que mi siervo será prosperado, sí, pero antes también dice, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto, porque Dios ciertamente lo pondrá en alto, lo puso en alto. Pero antes de eso, mire lo que le había de acontecer. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, a causa de los azotes, de los golpes, de la corona de espina que pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Su rostro fue desfigurado, fue maltratado, y eso le había de acontecer ciertamente al Hijo de Dios, con el propósito de efectuar la expiación de nuestro pecado. Así dice, prosigue diciendo Isaías 52:13, así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Yo espero que nosotros podamos entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Ciertamente habrá muchos que se pregunten, ¿y por qué tuvo que morir un hombre por nuestros pecados? ¿No podía Dios salvarnos de otra manera? Conforme a lo que está establecido desde el principio de las Escrituras, podemos darnos cuenta que un cordero tuvo que morir para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Tuvo que haberse derramado la sangre de uno para cubrir las vergüenzas de aquellos que cometieron desobediencia. Y ciertamente el pecado avergüenza. Es necesario que seamos cubiertos pues con la sangre de Cristo y que su sacrificio nos sea propicio a cada uno de nosotros. Ahora, veamos nosotros que la práctica esto de lavar los pies es una práctica de los siervos de Dios, de los que aman a Dios, y se da en el primer patriarca que corresponde a la nación de Israel, Abraham. Y vemos nosotros que sin que Dios se lo haya requerido o establecido, él lo practicaba. Génesis 18:1 nos dice, Abraham, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró,
y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lave vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Así que Abraham, el padre de la nación de Israel, o del cual procede la nación de Israel, puso un ejemplo de lavar los pies a aquellos caminantes que pasaban por su tienda o que venían a su tienda. Ciertamente venían con una misión especial, y esto era para hacerles saber que ciudades iban a ser destruidas: Sodoma, Gomorra y algunas otras 2 ciudades sobre las cuales cayó fuego de Dios a causa de las inmoralidades que se estaban viviendo entre ellas. Pero se da un ejemplo de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo como siervo. Y ciertamente Abraham, siervo de Dios, también practicó esto. Prosigue la historia diciendo, Génesis 18:5: y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como lo has dicho. Ahora, la Escritura nos exhorta a nosotros como creyentes en Cristo Jesús. En Hebreos 13, 1 y 2 nos dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Sí? Y quizás aún no sabemos el porqué, y sin embargo habrá un tiempo para que se nos explique acerca de esta forma de servir. ¿Sí? Pero prosigamos con la historia en San Juan 13:6. Entonces vino Simón y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que lavar los pies de sus discípulos? Una señal de siervo o de servidumbre. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Así que podemos aquí nosotros darnos cuenta, ¿okay?, que tanto como el que rehúsa practicarlo, el lavar los pies, así como el que rehúsa a recibirlo, no tendrá parte en el reino de Cristo. Nos lo hace saber la Escritura. Por tanto, esto se nos enseña a nosotros, o puede darnos una lección a nosotros, que debemos de ser servidores los unos de los otros, como nos dice la Escritura en otras porciones. Y teniendo esto en mente, que Jesús nos lo ha dicho en muchas ocasiones y en sus enseñanzas, que el que diere o sirviere a uno de estos pequeñitos, al necesitado, al pobre, al menesteroso, al encarcelado, al que sirviere a cualquiera de ellos, dice Jesús, lo está haciendo a mí. Entonces, esto nos puede dar a nosotros un sentir de que debemos servir. Como en otras porciones la Escritura también nos hace saber que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, y sobre todo el deseo de servir, que es lo que nos dice la Escritura. Al reconocer esto, Pedro, que el que rehúsa el servir y el que rehúsa ser servido
no tendrán parte en el reino de Dios. Pedro le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces hay que disponernos a ser atendidos, así como a atender a la necesidad de nuestro prójimo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora, tenemos un ejemplo de servicio para practicarlo. Dice Juan 13:12, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que esto es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos amonesta de diferentes maneras. En Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, a libertarnos del pecado, a libertad, pero no a libertinaje. Y esto no lo dice el apóstol, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El dar ocasión a la carne, con esta libertad la convertiremos en libertinaje. Pero el apóstol nos hace saber esto con el propósito de instarnos a servirnos unos a otros. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros, en esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note, tenemos muchos mandamientos dentro de la Escritura, pero todos estos mandamientos los resume el apóstol en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Algo similar a los que resumió nuestro Señor Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ciertamente, el amar a nuestro prójimo nos es de suma importancia. También nos dice en Gálatas 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Imitad aquello que Cristo hizo para que seamos hijos de Dios. Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. A veces podemos nosotros enaltecernos y creer que sabemos más que otros y menospreciarnos, o que aquel que está sobre nosotros y despreciarlo. Pero la Escritura nos dice que el siervo o el servidor no es mayor que su Señor, ni el enviado que el que lo envió. Prosigue diciendo, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ciertamente Dios conoce a cada uno de nosotros y Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Así que rogad a Dios porque con su Espíritu santifique nuestros corazones, purifique nuestros corazones. Por eso en otras porciones la Escritura nos exhorta que llevemos todos nuestros pensamientos
sujetos a Cristo, a la voluntad de Cristo. Jesús hace saber estas cosas para que cuando se cumplan no se nos tome por sorpresa. Y ciertamente nos dice en otras porciones de la Escritura que no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo comunique a sus siervos los profetas, para que lo hagan saber a su pueblo, para que no estemos inocentes en aquel día en que nos llame a su presencia. Desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, dice nuestro Señor Jesucristo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Así que, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol Pablo nos hace nuevamente otra invitación, otra insistencia. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Si el apóstol nos insiste en que seamos imitadores de Dios, en que seamos imitadores de aquellos que se conducen bajo la voluntad de Dios, creo yo que es por el ejemplo que Cristo puso en sus enseñanzas a fin de que sirvamos como Él nos dio el ejemplo. En Hebreos 6:11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Como en otras porciones también se nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Así que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos pues esta palabra de exhortación para que caminemos bajo la voluntad de Dios durante nuestro peregrinar. Tengamos en mente lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 11:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Espero que la palabra de Dios sea de edificación a nuestras almas y que cada día podamos meditar en ella. Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima.